La relación de los padres y el matrimonio. Dos de las principales variables del éxito del tratamiento de los niños con desorden de déficit de atención es el tiempo que los padres pueden estar con los niños y la calidad del matrimonio. La educación de un hijo con déficit de atención pone a prueba la calidad de la unión del matrimonio, la fortaleza y la madurez personal. El problema más común son las discusiones sobre la forma de corregir las conductas negativas de los hijos. Estos desacuerdos generan discusiones difíciles que frecuentemente llevan a la insatisfacción y a la separación temporal de la pareja. Será necesario definir algunas actitudes. Las estrategias son: no quejarse del cónyuge delante de los hijos, no protestar por las peticiones que haga un cónyuge delante de los hijos. Sería como renegar de estas peticiones como lo hacen los hijos. Recíprocamente, para evitar que el cónyuge proteste, no imponerle responsabilidades. No discutir delante de los hijos. En conjunto, estas tres primeras estrategias tienen como fin evitar el deterioro de la imagen de autoridad de los padres. No revertir castigos del padre. Sería lo más negativo. Funcionar para anular o revertir los intentos de corregir de un cónyuge. Porque emocionalmente quedaría claro para el hijo que él puede dominar a uno de sus padres. Consolar al niño. Compensar efectos emocionales negativos. Si un padre corrige al hijo, el otro lo consuela cuando termine de corregirlo. El objetivo es evitar que el niño piense que esté solo contra sus padres o que él está mal. Lo negativo fue la acción. Ceder. En caso de desacuerdo con el cónyuge, cede lo que no es importante. De esa forma puedes negociar. Yo ya cedí en esto, cede tú en esto otro. Confronta solo lo importante, pero persuadiendo con inteligencia. Evita chocar en una discusión. Terminar las intervenciones que comienzas. Si observas una falta y comienzas a corregir, no mandarle el niño al cónyuge para que él lo regañe o lo castigue. Termina de corregir tú a tu propio estilo. Repartir horarios o actividades para corregir a los hijos. Por ejemplo, el papá corrige a la hora de despertar y la mamá a la hora de la comida. Esta es parte de las primeras acciones: prever y hacer acuerdos. Si se está muy estresado o irritado para corregir, observar la actitud del cónyuge si él está tranquilo y dejarse llevar por su actitud y sus indicaciones. ¿Qué se puede hacer para que tu cónyuge cambie? Con relación a la segunda actitud recomendada, trabajar con el padre que tienes, en principio debes aceptar que tu cónyuge no va a cambiar y hacer lo mejor que se pueda con la actitud de tu cónyuge. Sin embargo, sí puedes aplicar algunas estrategias para que tu cónyuge cambie paulatinamente de actitud. Demuéstrale cómo. Haz tú las actividades que él hace mal. Quítale actividades de supervisión y hazlas tú.
Evita irritarlo para que no se ponga en actitud defensiva. Hacerle reconocimientos por lo que hace bien. Hablar indirectamente. Para argumentar algo, relata un caso diciendo: yo tenía un amigo o una amiga que me platicaron de una persona que... ¿Nunca escuchaste de la señora que una vez... Hablar primero de los propios errores. Esto nos pone al mismo nivel e incluso en un nivel inferior, en donde el cónyuge nos puede dar un consejo o un reclamo y logramos, de esta manera, que se comprometa con lo que diga. Preguntar en lugar de ordenar. Por ejemplo, ¿tienes tiempo de ver que desayune bien el niño? ¿Podrías revisar que haga bien la tarea? Señalar los pequeños aciertos e ignorar los grandes defectos. Señalar la cualidad personal que se ocupa para corregir el error. Tú que eres tan buena como contadora, podrías llevar una hoja de control sobre... Tú que eres mejor que yo en aritmética, ¿me podrías ayudar para... atribuirle una buena reputación? Tú, que tus compañeros te reconocen porque eres amable con ellos cuando se equivocan en su trabajo, ¿por qué no le llamas la atención a tu hijo sobre hacer parecer fácil corregir sus errores? Si puedes atender a los clientes difíciles, es más fácil que... Si pudiste hacer que fulano hiciera esto, ¿cómo no vas a poder que un niño pueda hacerlo sentir importante por hacer lo que se le sugiere? Tú pones lo moral en su vida, yo solo pongo lo material. Te van a querer más a ti porque les enseñas cómo hacer las cosas. Yo solo puedo decirles que escribe una carta usando estos argumentos y entrégasela para que la lea. El matrimonio es la base de la educación de los hijos. Sin embargo, no necesariamente un matrimonio perfecto o feliz. Lo que se necesita es una relación de pareja en la que haya comunicación que sea funcional y operativa.